Las FARC puso fecha a su reunión nacional durante la 10ª conferencia guerrillera. Los delegados de la organización en los diálogos de paz le presentarán a los demás integrantes del grupo criminal lo acordado con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Esperan la refrendación de lo pactado. La atención se centra también en el inicio del alto el fuego bilateral y definitivo que se dará desde este lunes 29 de agosto. Durante 7 días, desde el 13 y hasta el 19 de septiembre próximos, las FARC realizará su 10ª Conferencia Nacional Guerrillera. Se trata de un encuentro histórico dentro de la organización que en esta ocasión se da en un marco de legalidad y en medio de un escenario completamente diferente, el de los acuerdos que buscan la paz. Será la última conferencia de nuestra organización en armas que refrendará los acuerdos de paz y dará paso a la transformación de las FARC-EP en un movimiento legal en el marco de los acuerdos anunciados en La Habana, Cuba, el día 24 de agosto del presente año. El alto mando de las FARC se reunirá en la región de los Llanos del Yarí, en el municipio de San Vicente del Caguán, el mismo lugar que fue escenario de los diálogos fallidos en la época del expresidente Andrés Pastrana. Contará con la participación de cerca de 200 delegados, entre los que se cuentan 29 integrantes del Estado Mayor Central, más los delegados de las distintas estructuras a nivel nacional, elegidos democráticamente en las asambleas guerrilleras. Las FARC informó que habrá presencia de 50 invitados internacionales y nacionales. Además, envió una hoja de ruta para la prensa colombiana y extranjera que desee cubrir la conferencia. La atención después del anuncio de los acuerdos logrados entre las partes se centra en el alto el fuego bilateral y definitivo, anunciado el pasado jueves por el presidente Juan Manuel Santos. He ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. El mandatario colombiano y su ministro de Defensa ya firmaron el decreto 1386 que ordena el fin de las confrontaciones y abona el camino para la paz. A mi regreso de Bucaramanga firmé decreto del cese al fuego bilateral y definitivo que comienza este lunes. Llegó el fin del conflicto. Sobre el cese al fuego se espera que mañana el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Elias Timochenko, dé instrucciones a los integrantes de la organización sobre el fin de la actividad ofensiva. El próximo lunes arranca una de las fases más importantes del proceso de paz con la FARC, el cese bilateral y definitivo del fuego. Sin embargo, surgen dudas sobre si la guerrilla no solo renunciará al uso de las armas, sino además a otro tipo de actividades ilícitas como la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. En 36 horas inicia el cese definitivo. En las regiones donde en los últimos días han denunciado extorsión por parte de las FARC, hay expectativa por lo que ocurrirá a partir de las 0 horas del lunes. En los últimos 2 meses, solamente el 10% de los 400 comerciantes nos dijeron que habían sido extorsionados por grupos de la guerrilla. En su momento, cuando inicie el proceso de dejación de armas, también podremos saber si es que son unidades disidentes de las FARC las que están haciendo este tipo de extorsiones. El comandante del ejército, en entrevista con la directora de Noticias RCN, Claudia Gurizati, advirtió que quienes sigan delinquiendo serán perseguidos. Si denuncian y si nos dan la información, la espada de la justicia le va a llegar a bandidos de cualquier pelambre. Para los expertos también hay dudas a posibles combates, como ocurrió recientemente durante el cese unilateral de las FARC. Lo que sí puede suceder, de hecho, es que haya una confrontación violenta entre estos dos grupos en el próximo mes. También está pendiente por confirmar supuestos casos de cambios de brazalete, posibles disidencias de las FARC que pasen al ELN. Saludamos a esta hora en nuestro Centro Internacional de Noticias a Gustavo Rincón, general en situación de retiro de Colombia. General, una buena noche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Gracias por darme esta oportunidad. Un saludo muy especial a la teleaudiencia en las Américas. Bienvenido. ¿Qué garantías tienen ahora mismo, tal como se dio ese acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, tienen los colombianos, los ciudadanos, de que las FARC van a cumplir con su palabra? Vea, mire, las FARC han sido un grupo terrorista, un grupo de asesinos que no tienen palabra y seguirán asesinando al pueblo colombiano, porque es que en La Habana no se presentó ningún acuerdo, fue una entrega de la patria a quienes han masacrado al pueblo colombiano por más de 50 años. General, yo quiero que veamos un informe que tenemos sobre el tema de los menores de edad en las filas de la FARC,
pues se sigue siendo una de las principales polémicas tras la firma de los acuerdos en Cuba. En las últimas horas se conoció un insólito trino de uno de los negociadores de la guerrilla, Jesús Santrich. Aseguró que no entregarán a los niños porque no fueron reclutados, sino que se encuentran en situación de protección. Veamos. Jesús Santrich escribió su mensaje en Twitter citando un trino de Noticias RCN, es decir, fue una respuesta. No hay menores reclutados, los hay en situación de protección y no los entregaremos para que sean judicializados. La noticia a la que hace referencia es la declaración de la representante de la enviada especial de la ONU para los niños en conflicto armado, organismo ante el cual las FARC y el gobierno llegaron a un acuerdo sobre menores de edad en las filas de la guerrilla en mayo pasado. La funcionaria le dijo a Noticias RCN que desconoce cuándo serán entregados los menores de edad. En cuanto a tiempo, en realidad no tengo idea, pero veo que hay un deseo de que las cosas avancen tan rápido como sea posible. El debate inició el jueves en La Habana después de que el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reconociera que no hay claridad sobre el regreso de los niños. ¿Cuándo tendrían que proceder? Pues esa pregunta, si las FARC hacen una rueda de prensa, usted se la puede hacer. El tema de los menores de edad no está consignado en el acuerdo final de manera concreta. Según los estándares internacionales, el reclutamiento de niños es un delito que no puede ser amnistiado. General, sigo con usted. ¿Cómo calificar la indiferencia, por llamar de alguna manera, esa acción de no haber incluido el tema de los menores en las filas de FARC en ese acuerdo final de paz? ¿Cómo calificar esa situación que no se discutió y que ahora es una de las dudas de los colombianos frente a este acuerdo alcanzado con la FARC? Sí, mire, según las informaciones de Noticias, sí lo discutieron y los narcoterroristas se comprometieron con el país de entregar a los menores. Lo que pasa es que ellos, como son narcoterroristas, como son violadores de los derechos humanos, pues no cumplen lo que dicen y no van a cumplir lo que el gobierno les regaló, porque el gobierno les regaló todo lo que ellos dijeron. Los negociadores no negociaron, regalaron al país y le aumentaron cosas que le quisieron dar a las FARC. Esto es una farsa, lo que ha pasado es una afrenta al valor y a la dignidad del pueblo colombiano. Esos narcoterroristas deben de pagar cárcel, deben de pagar por sus crímenes atroces contra la humanidad y contra todo el pueblo colombiano, y no seguirnos engañando con esta farsa que se presentó en la isla refugio de narcoterroristas por muchos años. General, las FARC van a empezar a desplazarse a los centros de concentración sin antes haber entregado las armas. Le pregunto, ¿esto no es una jugada de doble filo? Claro, eso es un cogobierno. Les vamos a dar zonas donde van a intimidar a la gente, donde van a seguir portando las armas y las van a seguir utilizando en contra de la población civil. Esto es inaudito. Lo que se firmó es una claudicación de los mal llamados negociadores y del gobierno de turno. Pero eso sí les anticipo, todos debemos de salir en masa y votar el no, aunque el no es insignificativo porque el gobierno tiene la potestad de hacer lo que se le dé la gana. Tenemos una dictadura aquí en Colombia, compuesta por estos congresistas que le dieron poderes al presidente para hacer lo que él a bien tenga en gana. ¿Cree usted que el pueblo colombiano en general está en situación de aceptar un veredicto en ese tipo de escenario, con un no ganando frente al plebiscito por la paz? ¿El tiempo perdido, 4 años, no también afectaría la estabilidad del país? Vea, la estabilidad del país ya está afectada. El gobierno se dedicó a engañarnos en La Habana y no se dedicó a lo que se debía de haber dedicado, a velar por la salud, por la educación. No es posible que se mueran los niños de hambre, no es posible que se gasten billones de pesos en La Habana y tengamos esta situación de este país que cada día más es más pobre. General, de ganar el no, ya lo ha dicho el presidente Santos, no habrá más negociaciones con la FARC. Colombia volvería a la guerra. ¿Usted comparte esa opinión?
No, mire, el gobierno va a seguir y con lo ya pactado, así gane el no. Pero el no, estoy seguro que sí va a ganar, pero en la realidad van a decir que ganó el sí, porque eso es lo que están acostumbrados aquí en este país, a hacer no la voluntad del pueblo, sino la voluntad de los gobernantes. Y déjeme decir que la corrupción rampante que hay en este gobierno y en muchos políticos es lo que tiene a este país como está, en una miseria absoluta. No puede ser posible que tengamos un índice de desempleo tan alto. No puede ser que se nos mueran los niños de hambre, de sed, y tengamos por 4 años en Francachela a los asesinos en la isla refugio de bandidos como reyes, mientras el pueblo se muere de hambre. No es posible que le den sueldo, carro, casa y beca a los asesinos y no le den un vaso de agua a millones de compatriotas honestos que no han delinquido. Lo que se le está dando o se le está transmitiendo al pueblo colombiano es que tiene que ser bandido para obtener prebendas. Esto es inaudito. Colombia sin justicia nunca saldrá adelante. Colombia debe de recuperar la justicia, tiene que combatir la corrupción y tiene que cambiar la politiquería que existe en este país. Bien, agradecemos a Gustavo Rincón, general en situación de retiro, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche. Gracias, muy amable. Gracias por darme la oportunidad y gracias a la teleaudiencia de las Américas por haberme escuchado. Solo les digo que la gran mayoría del pueblo colombiano no está de acuerdo con lo que dicen o con lo que regalaron en La Habana. Todos los colombianos queremos la paz, pero una paz sin impunidad, sin regalos. Vamos a tener 26 escaños en el Congreso, o sea que una parte de los criminales están en el Congreso legislando y otra parte matando, secuestrando y asesinando a gente humilde y a todo el pueblo colombiano. Eso es inaudito y no lo debemos de aceptar. Muchas gracias, general. Hasta la próxima. Gracias.